Cuando un hermano tiene una necesidad y te dice a ti, hermano, por favor, ore por esta necesidad que tengo, necesidad de vestido, necesidad de comida, necesidad de tantas cosas, hermanos, cotidianas. Y un hermano te pide que ores por él y tú, teniendo cómo ayudarle, solo le dices, voy a orar por ti. Dice Santiago, ¿eso de qué aprovecha? Abramos nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo. Vamos a estar meditando en los versículos del 31 en adelante. El juicio de las naciones. Amén. Antes de leer, hermanos, yo quiero decirles a ustedes que el amor de los creyentes por el Señor Jesucristo es el testimonio más poderoso de ellos hacia un mundo perdido. Repito, hermanos, el amor de los creyentes hacia el Señor Jesucristo es el testimonio más poderoso de ellos hacia un mundo perdido. ¿Cómo amamos a nuestro Señor? Ese es el testimonio que nosotros podemos dar a este mundo que se encuentra perdido. Un cristiano, hermanos, que no ama al Señor, que no manifiesta amor al Señor, es un cristiano ingrato y sin amor, hermanos. Y esto debilitará el testimonio que este cristiano pueda proyectar sobre nuestro Señor Jesucristo hacia el resto del mundo. Entonces, el amor que nosotros le tenemos a Jesucristo por habernos salvado debe ser nuestro mayor testimonio, hermanos. Gloria sea al Señor. Recientemente, hermanos, platicaba con una persona de una religión, hermanos, que creen que pueden salvarse por sus obras, que dicen que pueden salvarse haciendo obras de caridad, haciendo obras altruistas, y eso colabora con su salvación. Y precisamente citaba este pasaje de Mateo capítulo 25. Amén. Y decía, ¿ves? Ahí dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces el Señor dice, les dirá a los justos, ¿verdad? Entren, heredad en el gozo de su Señor. Y esta persona decía que estas obras son obras que dan la salvación. Y aparentemente, hermanos, si no se analiza esto a la luz de toda la Escritura, podríamos confundirnos y llegar a pensar lo mismo. Pero no es así, hermanos. Vamos a tratar de analizar en esta mañana qué es lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó ese día, hermanos, que quedó registrado en Mateo capítulo 25. Veamos el versículo 31, hermanos, nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Cuando el Señor venga, hermanos, en su gloria, junto con todos sus santos ángeles. Amén. Aquí el versículo 31, hermanos, nos está describiendo el juicio de las naciones. Amén. Este a menudo es confundido, hermanos, con lo que vimos la semana pasada, el juicio del gran trono blanco, ¿recuerda usted? También suele confundirse con el tribunal de Cristo, el cual es un examen que se hará a los salvos, hermanos, para tratar sus recompensas según hayan sido sus obras. Ese es el tribunal de Cristo. Y este está explicado y enseñado en Romanos capítulo 14, versículo 10, también en Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 15, y en Segunda de Corintios capítulo 5, del 9 al 10.
No podemos confundir el juicio de las naciones con el juicio del gran trono blanco, porque este último, como vimos la semana pasada, tendrá lugar en la eternidad. Y aquí, hermanos, el juicio del gran trono blanco va después del reino milenial. Vimos que los malvados muertos van a ser resucitados, van a ser juzgados, van a ser consignados al lago de fuego y azufre, donde van a tener un tormento eterno. Pero aquí en el juicio de las naciones es al final de la tribulación, al final de los 7 años de gran tribulación, el Señor se va a sentar en su trono y va a juzgar a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, dice la Escritura. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles vengan con él, hermanos, aquí se menciona 3 tipos de personas, hermanos. Repito, este juicio de las naciones será, hermanos, después de la gran tribulación. Amén. Va después de la gran tribulación. Y usted sabe que la gran tribulación va inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada, dice el apóstol Pablo, que el Señor viene en las nubes y los muertos en Cristo resucitarán primero y serán llevados. Luego nosotros, los que aún vivamos, dice el apóstol Pablo, seremos transformados y juntamente con ellos le vamos a ir a recibir en las nubes. En cambio aquí dice que el Señor viene con sus ángeles. Amén. Y que serán los ángeles los que van a juntar. Entonces no debemos confundir con el arrebatamiento de la iglesia también, hermanos. Amén. Para que estemos claros. Entonces, dice que cuando el Señor venga con sus santos ángeles, se va a sentar en su trono y serán reunidas delante de él todas las naciones. Van a ser reunidas por los santos ángeles. A diferencia del arrebatamiento de la iglesia, que el Señor viene en las nubes, no viene a la tierra directamente, solo viene por su iglesia. Gloria sea al Señor. Pues les decía que aquí se menciona 3 tipos de personas, hermanos. 3 tipos de personas. Número 1, las ovejas. Número 2, los cabritos. Y la tercera clase de personas que se mencionan son los hermanos judíos de Jesús. Las ovejas, hermanos, son aquellos gentiles que todavía van a sobrevivir al juicio de la gran tribulación. Estas son las ovejas. Estas personas, hermanos, no fueron libradas en el arrebatamiento de la iglesia, porque antes de la gran tribulación no se convirtieron a Cristo. Son todas aquellas personas, hermanos, que se van a quedar cuando Cristo venga por su iglesia. Como nosotros sabemos y creemos, la iglesia no pasará por ese periodo tan fatídico de la gran tribulación. Todos los creyentes vamos a ser llevados a recibir al Señor en las nubes para no pasar por este periodo. Pero va a quedar mucha gente, hermanos, en la tierra que no creyó en Jesucristo. Hasta ese momento que vean que lo profetizado en la Escritura se cumple, van a comenzar a pensar si era cierto lo que tanto predicaban los evangélicos. Hasta ahí van a comenzar a pensar, se van a acordar de aquello que se les predicó, hermanos. Pero en este periodo de la tribulación ya va a ser un periodo muy duro. Va a haber salvación, hermanos, porque a pesar de ser un periodo tan duro donde Dios va a descargar su ira sobre esta tierra, también va a ser un periodo, hermanos, muy fértil de conversión de personas. Pero aquí las personas que se conviertan, hermanos, tendrán que pagarlo con su vida.
La Escritura habla que ellos van a ser torturados, van a ser encarcelados y hasta van a ser asesinados por causa del Evangelio. Amén. Pues todas estas personas que no eran creyentes y así entraron a la tribulación y en medio de la tribulación se convierten a Cristo, son las ovejas. El segundo grupo de personas son los cabritos, aquellos que ni así, hermanos, nunca creyeron en Cristo y por lo tanto nunca darían testimonio de su fe en Él. Y el tercer grupo de personas son los fieles judíos, a quien Jesús llama sus pequeños hermanos. Este grupo de judíos, hermanos, se van a rehusar a negar el nombre de Jesucristo. La Escritura los llama en el libro de Apocalipsis como los 144,000 judíos. Estos van a salir a predicar la palabra del Señor a las naciones. Y fruto de la predicación de estos es que muchos gentiles se convertirán a Cristo. Amén. Pues aquí, hermanos, este juicio va a llevar una evaluación, hermanos, por medio, como siempre ha sido, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo. Pero esa fe, hermanos, va a ser evaluada conforme a las manifestaciones, al fruto que esta fe produce. Versículos del 33 al 40 nos dice que el rey sitúa a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. En la cultura judía, hermanos, siempre situar a alguien a la derecha es un lugar de honor. Y aquí las ovejas, o sea, los creyentes, van a ser puestos a la derecha. Y los cabritos, que son animalitos, hermanos, necios, que son animales traviesos, que son animales desobedientes, por eso a las personas no creyentes se les identifica con este animalito. No así las ovejas, que son animalitos dóciles, hermanos, e inofensivos. Dice la palabra del Señor que las ovejas, hermanos, que el Señor va a poner a su derecha, son todos los creyentes que sobrevivieron a los terrores de la gran tribulación. Si nosotros nos ponemos a leer, hermanos, en el Apocalipsis, vamos a ver todos los horrores, hermanos, que se van a dar ahí. Vamos a ver cómo la tercera parte de todos los animales marinos muere, hermanos. Cómo la tercera parte de todas las fuentes de agua consumible para el ser humano se seca. Todas las catástrofes, hermanos, que se van a sufrir en ese periodo. Pero van a haber personas, hermanos, que aún con todo eso y sobre de eso todavía van a llevar persecución. Y no se negarán a dar testimonio de Jesucristo y sobreviven a toda la tribulación, hermanos. Ellos son las llamadas ovejas que el Señor dejará entrar vivos al reino milenial, el cual, dice la Escritura, que ha sido preparado para ellos desde la fundación del mundo. Gloria sea al Señor. Hermanos, sin duda que el Señor, anticipándose a una incorrecta interpretación de su enseñanza que pudiera decir que la salvación puede alcanzarse por obras, el Señor nos deja claro, hermano, el Señor nos enseña que no es así. Sin embargo, muchos lo malinterpretan. Las obras que se mencionan desde los versículos 35 al 45. El Señor deja claro que los creyentes no heredarán el reino, hermanos, basándose en las buenas obras que han realizado en la tierra. Esto, hermanos, se aplica a los que han sobrevivido a la tribulación y también se aplica a los creyentes actuales. Nadie, hermanos, va a heredar el reino de los cielos, nadie va a heredar la salvación por medio de sus propios méritos.
La herencia, hermanos, del creyente ha sido determinada desde mucho antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que los que entren al reino no lo harán a base de las obras que hayan realizado para Cristo, sino que lo harán en base a ser benditos del Padre, porque así les llama el Señor, benditos de mi Padre. Y son benditos del Padre gracias a la fe que pusieron en el Hijo de Dios. Un hijo, hermanos, no gana una herencia por las cosas que haga. El Señor les dice, benditos de mi Padre, hereden, dice, reciban la herencia. Amén. Y usted sabe que una persona no recibe la herencia por las cosas que ha hecho. Una persona recibe la herencia por el único requisito de ser parte de la familia. Amén. Y por medio de la fe en Cristo Jesús pasamos a formar parte de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Así lo dice Juan capítulo 1 y versículo 12, que a todos los que han creído en su nombre, a todos los que le recibieron, les ha dado la potestad del derecho de ser hijos de Dios. Amén. La expresión, hermanos, que dice, preparado para vosotros, acentúa la selectividad de la salvación, hermanos. Desde el momento, hermanos, en el cual se creó el mundo, porque ahí dice que ese lugar, el reino está preparado para vosotros. ¿Para quiénes? Para los creyentes. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo, hermanos. Amén. Vemos que Dios ya lo tenía todo arreglado en su presciencia, en su conocimiento eterno del futuro. Y no solo conocimiento, sino determinación de ese futuro. Él arregla ese futuro, Él lo determina, hermanos. Gloria sea al Señor. El apóstol Pablo nos dice, y a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Las buenas obras, hermanos, que se elogian aquí en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 35 y el 36, son el fruto, no la raíz de la salvación. Si una persona, hermanos, no ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, no importa la cantidad de buenas obras que haga, estas obras no le ayudarán ni un centímetro para poder ser salvo. El Señor Jesús le dijo a sus opositores, hermanos, el Señor Jesús les dijo a sus opositores, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. O sea que las personas que no tienen a Cristo, hermanos, las personas que no creen en Cristo también hacen buenas obras. ¿Y estas buenas obras podrán salvarles? Por supuesto que no, hermanos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo Jesucristo salva. Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Recientemente vi un video, hermanos, en donde el gran líder de la religión de Roma le dice a un niño muy pequeño, porque el niño se pone a llorar delante de él y tenía vergüenza de preguntarle algo, y lo animan a que se aviente a preguntarle, y él sube hasta el trono de este gran líder de esta religión y le dice en el oído, y él le cuenta a la gente y dice en idioma italiano, ¿verdad? Le dice, este niño está triste porque su papá era ateo y acaba de morir, y me pregunta dónde está su papá. Y él le dice, tu papá está en el cielo, porque aunque era ateo te bautizó. Hermanos,
qué irresponsabilidad decirle eso. Y de parte de un líder de una religión tan mundialmente conocida y aceptada por muchos. Si la Escritura dice, al que no cree ya ha sido condenado. No podemos, hermanos, por mucho que nos duele en el corazón, no podemos decirle a alguien, aunque tu familiar no era creyente en Cristo y falleció, ahorita está en el cielo. No podemos hacer eso, hermanos, porque es contradecir lo que dice la palabra del Señor. Amén. Por más buenas obras que haya hecho, el Señor, como repito, dijo a sus opositores, vosotros siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos. Amén. El incrédulo también hace buenas obras, hermanos. Y si las buenas obras salvaran, entonces todos nos salvamos. Y predicaríamos mejor un universalismo en el cual se enseña que el Señor no va a condenar a nadie. Y eso no es lo que la Escritura enseña. Las buenas obras que el Señor elogia de estas personas, hermanos, como repito, son la manifestación de que ya se es salvo. No son la causa de la salvación. Sin embargo, hermanos, las obras que se han hecho auténticamente justas, estas que Jesús menciona en los versículos 35 y 36, son la prueba verificable de que existe una salvación por la sola fe. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? El Señor elogió la salvación por fe de estas personas. Elogió esa salvación, elogió esa fe por medio de las obras que hicieron. O sea que las obras que hacemos, la manera como nos portamos, manifiesta si somos salvos. Decía Santiago, allá en el capítulo 2 de su carta y versículo 14, ¿de qué sirve a alguien que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Es una pregunta retórica, la respuesta es no. Pero hay que tener cuidado porque Santiago dice, ¿de qué sirve aquel que dice que tiene fe? Santiago no está enseñando de qué sirve aquel que tiene fe, no, aquel que dice. Amén, porque hay mucha gente que dicen que tienen fe en Cristo, pero se comportan como si fueran el demonio, hermanos. He conocido a mucha gente así. Y lamentablemente, hermanos, he conocido a mucha gente así dentro del ámbito evangélico. Desde hace ya, hermanos, más de 10 años, hemos trabajado de tiempo completo en el ámbito del ministerio evangélico. Y hemos conocido a tanta gente, hermanos, hasta me atrevo a decir con mucha pena, que la peor gente en el peor ambiente donde he trabajado es cuando me ha tocado trabajar con gente que dice que tiene fe, con gente que dice que son evangélicos, pero las obras de las personas dicen mucho de la fe que tienen, hermanos. Por eso dice Santiago, ¿de qué sirve a alguno que dice que tiene fe? Amén. Muchos hermanos, como creen que la salvación es por la sola fe, por gracia, por medio de la sola fe, y eso es correcto, pero muchos se acomodan y ya no hacen nada, hermanos, para manifestar esa fe. Cuando la Escritura dice que fuimos creados, hermanos, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amén. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero en el versículo siguiente, Efesios 2:10, dice que fuimos creados para buenas obras. Amén. O sea que vamos a manifestar esa salvación por fe, por medio de la manera en la que nos portamos. Amén. En realidad, hermanos, Jesús está diciendo, aquí
en el capítulo 25, cuando se refiere a las ovejas, les está diciendo: entren en mi reino, porque ustedes son hijos escogidos de mi Padre, y la relación que tienen con Él se hace evidente por el servicio que han prestado al ministrar a sus hermanos en la fe, los que al igual que ustedes son mis hermanos. Amén. A continuación, hermanos, el Señor enumera 6 aspectos representativos de necesidad que tenían estos a quien el Señor llama sus pequeños hermanos. Tener hambre, tener sed, ser forastero, estar desnudo, estar enfermo, estar en la cárcel, hermanos. Son 6 cosas tan cotidianas, hermanos, y que mucha gente sufre en la actualidad de estas necesidades. Amén. Al final de la gran tribulación, como ahora, hermanos, también el reino es para aquellos que han ministrado tales necesidades entre el pueblo de Dios. Porque tales buenas obras, hermanos, demuestran que hay una fe viva y verdadera. Cuando aquel que dice que tiene fe pero no tiene obras, esa fe está muerta, dice Santiago. Esa fe no existe. Aquel que se crea salvo, siempre salvo, pero jamás mueve un dedo en favor de la obra del Señor, jamás hace algo en favor de sus hermanos, es del que Santiago dice: ¿podrá esa fe salvarle? Son características de los hijos de Dios, hermanos, de los ciudadanos del reino, que nos amemos los unos a los otros. Santiago advierte, hermanos, él dice: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras es muerta. Santiago 2:15 al 17. En otras palabras, hermanos, Santiago nos está diciendo: cuando un hermano tiene una necesidad y te dice a ti: hermano, por favor, ore por esta necesidad que tengo, necesidad de vestido, necesidad de comida, necesidad de tantas cosas, hermanos, cotidianas, y un hermano te pide que ores por él, y tú, teniendo cómo ayudarle, solo le dices: voy a orar por ti. Dice Santiago: ¿eso de qué aprovecha? Está bien que oremos por las necesidades, eso es primordial, hermanos, pero si tuviéramos cómo ayudar, si un hermano nos dice que tiene hambre y tenemos cómo ayudarle en ese momento y solo le decimos: voy a orar por usted, hermano, no sirve para nada. El apóstol Juan proclama la misma verdad, hermanos. El apóstol Juan escribe: el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3, 17 y 18. Hermanos, aquel que tiene bienes, dice, que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón para no ayudarle, hermanos, ¿cómo dice que el amor de Dios mora en él? Es la misma idea de Santiago, hermanos. Pablo nos dejó esta enseñanza y este mandamiento, hermanos. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Cada vez que podamos, hagamos bien a todos. Eso es excelente, hermanos. Creyentes y no creyentes, hagámosles el bien. Así nos está diciendo Pablo. Solo que hay una enseñanza en la segunda parte de este versículo.
Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Cada vez que podamos, hermanos, hagámosle bien a todos, pero mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Fíjese que conozco muchas congregaciones en donde el ministerio es social. Les gusta mucho ir allá donde la gente desamparada, ir a repartir víveres, ir a repartir ropa. Amén. Y eso es excelente, eso está bien, hermanos, a eso nos mandó el Señor. Pero el problema está cuando la iglesia le gusta mucho eso, ir allá con los más necesitados, y no indagan si en la misma congregación hay gente que está igual que aquellos o más necesitada. Eso suele suceder muy a menudo, hermanos. Las iglesias van a repartir allá a la montaña y ni siquiera se dan cuenta que dentro de la misma congregación hay gente con necesidades iguales o peores. Y aquí el apóstol Pablo nos está mandando a que primero, hermanos, están los de la familia de la fe. Primero. Amén. Porque, mire, aquí el Señor dice, cada vez que hicieron esto con uno de mis hermanos. Repito, no está mal, hermanos, ayudar a la gente de afuera. No, eso no está mal. Por supuesto que no, hermanos. También somos mandados a eso. Pero el apóstol Pablo dice, mayormente a los de la familia de la fe. Mira, hermano, la respuesta de aquellos a quienes el rey está elogiando es notable, y esto es otra prueba de que tienen una salvación genuina. Veamos que aquí dice, versículo 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y comienza el Señor a elogiar esas obras. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, en la cárcel y venisteis a mí. Mire la respuesta, hermanos. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te sustentamos? ¿O sediento te dimos de beber? La humildad es otra característica del salvo genuino, hermanos. Estas personas ni se acordaban cuando habían hecho estas cosas. Gloria sea al Señor. Como dice Mateo capítulo 6 y versículo 2, hermanos. Nosotros, hermanos, tenemos que hacerlo en secreto. Lo que da tu mano, que no lo sepa la otra. Estas personas ni se acordaban, hermanos, de lo que habían hecho. Humildad. El rey, mire, aquí hay otro aspecto importante, y aquí nos deja claro que esta salvación no es por las obras que hicieron. Versículo 37. ¿Quiénes fueron los que respondieron, hermanos? ¿Quiénes respondieron? Versículo 37. Alguien que me diga, por favor. ¿Quiénes respondieron? Los justos. Amén. Los justos son los que respondieron. ¿Cuándo hicimos estas cosas, Señor? ¿Cómo nos hacemos justos? El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 y versículo 1. Somos justificados pues por la fe. Amén. Somos hechos justos por la fe. Por la fe, hermanos, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Y algunos aquí erróneamente en
Santiago capítulo 2 y versículos 23 y 24, ahí vuelven a malinterpretar y dicen, mire, ahí dice que el hombre es justificado no solo por la fe, sino por las obras. Y el apóstol Pablo ahí pone el ejemplo de Abraham. Dice que Abraham fue justificado también por la obra de estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero si lo analizamos, hermanos, eso sucedió en Génesis capítulo 22, cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. Pero ya hacía 30 años antes, desde el capítulo 15, dice que Abraham creyó a Dios y su fe le hizo justo, su fe le fue contada por justicia. O sea que una vez más, hermanos, se ve que aún Santiago enseña que las obras son manifestación de que ya se es salvo por la sola fe. Cuando dice el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras, Santiago capítulo 2 y versículo 24 nos está diciendo que efectivamente el hombre es justificado por la sola fe delante de Dios, porque Dios es el único que conoce los corazones y sabe quién tiene fe genuina, y es justificado por las obras delante de los hombres, porque no tenemos otra manera para demostrar la fe que tenemos en Cristo, a no ser por la manera en que nosotros nos comportamos. Gloria sea al Señor, hermanos. Las obras del servicio hacia los hermanos en la fe dan evidencia de que hay salvación. Estas obras son evidencia de que somos hechura divina, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Repito, es cierto, la salvación no es por obras, pero las obras manifiestan, demuestran que se es salvo. Amén. Por eso es que dice la Escritura que a nuestra fe hay que añadir más elementos. Amén. ¿Pero para qué? No para ser más salvos, sino para no estar ociosos, dice el apóstol Pedro. Amén. Hay que agregar amor fraternal, hay que agregar, hay algunos elementos que ahí son mencionados por el apóstol Pedro, hermanos. Pero eso ¿para qué? No para ser más salvos, sino para no estar ociosos. O sea, para demostrar al mundo que somos salvos. Gloria sea al Señor. Todas las buenas obras mencionadas en estos versículos, hermanos, tratan con las necesidades cotidianas comunes. Amén. Necesidades cotidianas, hermanos. Aquí no se mencionan actividades monumentales o espectaculares, como muchos creen, hermanos, que van a demostrar la gran fe que tienen, la gran salvación que tienen por esas obras espectaculares. Dice, hermanos, que van a venir algunos y le van a decir al Señor, 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 pero si en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos cosas espectaculares a la vista de la gente. Pero mira, hermano, hermana, lo que el Señor pide son cosas cotidianas. ¿Qué les respondió el Señor a estas personas? A ustedes ni los conozco. Apártense de mí. Nunca los conocí. Señor, pero si en tu nombre hicimos las cosas espectaculares. Mire, lo que el Señor nos pide es que en aquellas pequeñas cosas cotidianas, hermanos, demos testimonio de la salvación que tenemos. No, nada más, hermanos, evidencia de conversión de una vida. Nada más caracteriza esta conversión por la compasión de Dios en nosotros y que la manifestemos
con mansedumbre hacia los demás y sin que como dice la Escritura, lo que tu mano derecha da, que la izquierda no se entere. Sin andar haciendo, hermanos, bombo y platillo. Mire aquí los justos que van a heredar el reino, ellos ni se acuerdan. ¿Cuándo, Señor, hicimos esto? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te dimos de beber? Y el Señor le responde, cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos pequeños, lo hicieron conmigo. Repito, a estos a quienes el Señor llama mis hermanos pequeños, se refiere a sus hermanos judíos, grupo que saldrá a predicar durante el periodo de la gran tribulación. Sin embargo, también es aplicable para nuestros días. Cada vez que lo hagamos, dice el Señor, con uno de sus hermanos, o sea, creyentes, lo haremos con él. Gloria sea al Señor. Mira, hermano, cuando los discípulos de Juan el Bautista quisieron evidencia de que Jesús era el Mesías, el Señor contestó hablándoles no solo de las curaciones espectaculares, hermanos, sino también de cómo Él trataba las necesidades de los pobres. Cuando el Señor dio anuncio de sus credenciales mesiánicas a los habitantes de Nazaret, hermana, Él vuelve y reflexiona no solo en lo asombroso, hermanos, sino también en la manera en que Él trataba a los prisioneros, a los ciegos, a los oprimidos. Amén. La persona, hermanos, que pertenece a Cristo demostrará tal compasión y será humilde acerca de ella. Amén, como lo fue el Señor. Cuando los modestos siervos, hermanos, de este capítulo preguntaron, Señor, ¿cuándo hicimos estas cosas? Responderá el rey y les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquel, hermanos, que con amor sirve a los hijos de Dios, demuestra ser hijos de Dios. Jesús manifestó a los discípulos, hermanos, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que la manifestación por excelencia, hermanos, de que se tiene vida eterna y que somos de Cristo, es servir a los hijos de Dios. Bendecir a los hijos de Dios, hermanos. Tuvimos un sermón entero acerca de eso, de la bendición que hay para aquellos que bendicen a los siervos del Señor. Cualquier cosa que los creyentes, hermanos, hagan también por otro creyente, lo están haciendo por el Señor Jesucristo. Y aquel que auténticamente recibe y sirve a cristianos en el nombre de Cristo, demuestra que es cristiano, hermanos. El servicio altruista de los cristianos unos a otros en el nombre del Señor Jesucristo es la clave externa, hermanos, la muestra externa que le identifica como pueblo de Dios. El Señor dijo en Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero en la actualidad, hermanos, parece que el mandamiento fuera todo lo contrario. Amén. Hay gente que se dice evangélica, hermanos, y lo que está demostrando es rivalidad, odio, hermanos, hacia los mismos hermanos. ¿Cómo va a ser eso? Me pregunto, estos que agarran, hermanos, en las redes sociales a darle palo y a darle palo a otro, hermanos, y palo y publicación tras publicación criticando a otro hermano en la fe. Quien hace esto podrá, hermanos, decir que es creyente genuino. Aquellas personas que así en la vida física, hermanos, y ya no digamos en las redes sociales, pero en la vida física se dedican, hermanos, a hablar mal del hermano, a poner en mal a la hermana, a andar
hablando cosas, andar hablando mentiras, o a veces si son verdades, andar exponiendo en público los errores que todos cometemos, pero los andan exponiendo en público para denigrar a su hermano creyente. ¿Serán estos discípulos verdaderos? La gente, hermanos, que no es creyente y nos mira, ¿qué dirán, hermanos? Dice el cantante Marcos Vidal, unos predican la fe, otros predican el amor, ¿verdad? Unos presumen de virtud, dice, y otros presumen de su fe, mientras estos se pelean, el mundo muere y muere sin el Señor, hermanos. En lo que los creyentes se están peleando por puntos doctrinales que no son fundamentales, hermanos. En lo que los creyentes se pelean por eso, el mundo está yéndose a la condenación. Cuando nuestro trabajo debería de ser no pelearnos entre nosotros, sino hablarle a la gente, hermanos, y manifestar esa salvación que tenemos por la sola fe. Pero el Señor dijo, dejen crecer juntos al trigo y a la cizaña. En aquel día van a ser separados, hermano. Muchos perdón por el pleonasmo, hermanos, muchos que se creen creyentes, en aquel día se sabrá, hermanos. Y en el tribunal de Cristo también muchos creyentes genuinos, pero que no se portaron a la altura, hermanos, ahí van a ser expuestas todas estas cosas, hermanos, y sufrirán pérdida, dice el apóstol Pablo, pérdida de galardón y también avergonzados, hermanos, por la manera en la que se portaron. Hermanos, en las manifestaciones prácticas de este amor que vemos aquí en el capítulo 25, hermanos, en el que Cristo el Rey llamará la atención cuando conduzca a los santos de la tribulación al interior de su reino milenial. Los creyentes, hermanos, durante estos 7 años, especialmente durante los 3 años y medio donde son más devastadores, van a tener gran necesidad de lo básico, hermanos, porque nadie va a querer vender, nadie va a querer comprarles nada, será prohibido ayudarles, será prohibido darles alojamiento. Pero a estos, hermanos, a estos justos que se describe en este capítulo, ellos les van a ayudar, a los que Jesús llama mis pequeños hermanos, les van a ayudar con cosas tan cotidianas, hermanos, como darles un vaso de agua fresca, como darles alimento, como proveerles ropa, como darles hospedaje, como visitarlos cuando estén presos. Pese, hermanos, lo harán pese a que ellos también se estarán exponiendo. Porque en ese momento, en ese periodo, hermanos, ser creyente va a ser algo muy serio. Por eso, hermanos, es que hacemos un llamado al arrepentimiento ahora, hermanos, porque en este tiempo, el tiempo de la gracia, es el momento para que no tengamos que sufrir, hermanos, todo eso. Va a haber salvación, va a haber conversión, va a haber prédica de la palabra de Dios, pero se tendrá que pagar con la vida misma. Ahí la Escritura habla de que van a haber decapitaciones, hermanos. Ya no será como ahora, hermanos, que nos podemos congregar libremente. Dios guarde, hermanos. Mire, hermano, hermana, alégrese que todavía podemos hacerlo. Alégrese que todavía podemos compartir nuestra fe libremente. En este momento, aquí estoy compartiendo nuestra fe y también lo hago con cientos de personas que nos están siguiendo, hermanos, por medio de las redes sociales, y lo podemos hacer libremente, pero llegará ese momento en el que ya no se va a poder hacer. Y aquellos que lo hagan serán perseguidos, hermanos, serán torturados, serán puestos en la cárcel y hasta van a ser asesinados. Pero serán del Señor, por supuesto.
Ya para terminar, hermanos, versículos del 41 al 45 dice: a los cabritos injustos se les ordena que se aparten del rey y se les manda al fuego eterno, hermanos, el cual ha sido preparado para el diablo y para los ángeles que le siguieron. Por cuanto nunca creyeron, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nunca manifestaron las obras que demuestran que esa fe existe. Y eso es aplicable en ese momento, al final de la tribulación, y también ahora, hermanos. Por cuanto nunca creyeron, nunca manifestaron que esa fe existe. ¿Cómo se manifiesta esa fe? Recibiendo al hermano, haciendo bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice el apóstol Pablo. Amén. Esa fe se manifiesta diciéndole al hermano: ok, voy a orar por ti, hermano. No tienes hoy para el almuerzo, yo voy a orar por ti, pero también no tengo mucho, pero aquí te doy para que almuerces. Como decía un hermano, cuando venía una hermana y le decía, varias veces lo hizo: hermano pastor, no tiene, y así lo decía la hermana, no tiene 20 quetzales que me regale, porque hoy no tengo para darle almuerzo a mis hijos. Y este hermano abría su billetera y le decía: mira hermana, tengo 40, 20 para mí y 20 para usted. Y así lo hacía, hermano. Varias veces lo hizo así. Entonces, hermanos, así deberíamos de ser. No podemos decirle a nuestro hermano: ok, voy a orar por ti. No tienes trabajo, voy a orar por ti. Y si nosotros sabemos dónde le pueden dar trabajo, o si nosotros pudiéramos darle trabajo, ¿por qué no hacerlo, hermanos? Así es como se manifiestan los verdaderos creyentes. Hermano, ore por favor por mi niña que no tiene zapatos presentables y en la escuela le piden. Ok, hermana, voy a orar por usted, dijo el hermano que tenía una zapatería. Voy a orar por usted para que el Señor le provea de unos zapatos. Ay, hermanos, ¿qué clase de creyentes somos? Como dijo un predicador, creyentes de a 1000 por quetzal, dijo, o sea, creyentes baratos, hermanos. Conclusiones. Dice que, número 1, dice que el reino ha sido preparado para los justos desde antes de la fundación del mundo. O sea, esto quiere decir, hermanos, que el Señor preparó el reino para que lo hereden los justos. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Dice en el Apocalipsis que los que no están escritos sus nombres en el libro de la vida, que fue escrito desde antes de la fundación del mundo. O sea que desde esa eternidad pasada, para ellos el Señor preparó el reino. Amén. ¿Sabe una cosa? Dios no preparó el infierno para los seres humanos. Aquí dice que fue creado para el diablo y sus ángeles. Para ellos fue creado. Sin embargo, el ser humano cayó en pecado al desobedecer a Dios y toda la raza humana está condenada. Todos merecemos la muerte. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así es, hermano, la realidad. Pero Dios en su misericordia ha decidido salvar a los que Él ha querido, a los que Él ha escogido. Dice la Escritura, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Dios escogió. Lea 1 Corintios capítulo 1, de los versículos 25 en adelante. Ahí más de 2 veces nos dice que fue Dios el que escogió, para que nadie se jacte en su presencia. Dios no creó el infierno para los seres humanos.
lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero el ser humano decidió que ese lugar fuera para él, por haber pecado, hermanos. Ahora está destituido de la gloria de Dios. Y gloria al Señor, porque Él nos ha salvado. Dice la Escritura, hermanos, Filipenses 1:29, porque a vosotros les ha sido concedido acerca de Cristo, no solo que crean en Él, sino que también padezcan por Él. O sea que a nosotros, a los creyentes, nos ha sido concedido. Dios nos concedió que creamos. También el apóstol Pablo dice, porque Dios es el que pone en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que no nos brota a nosotros, es don de Dios. La fe es don de Dios. Él es el autor y consumador de la fe, hermanos. Dice el apóstol Pedro que somos protegidos por su Santo Espíritu mediante la fe. Hermanos, que el Señor nos ha dado. Yo sé que algunos de mis hermanos no comparten esto. Ellos dicen, no, la fe es del hombre. Yo creo que la Escritura enseña que la fe también es un regalo que Dios da, hermanos, a quien Él quiere. Ya lo vimos en otras oportunidades. Pablo hablando a los tesalonicenses diciendo, no es de todos la fe. Número 2, el castigo y la salvación que se presentan aquí son eternos, o sea que no terminarán nunca. Aquellos que nunca manifestaron su fe en Cristo porque nunca tuvieron fe en Cristo, o sea, aquellos que nunca ayudaron al sediento, al hambriento, al que no tenía vestido, nunca visitaron cárceles, nunca visitaron enfermos, nunca manifestaron esa fe porque no tuvieron fe. Estos irán, dice el versículo 46, e irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los justos? ¿Cómo nos hacemos justos? Esto, hermanos, lo tenemos que tener en la punta de la lengua. ¿Cómo nos hacemos justos? Romanos capítulo 5 y versículo 1. ¿Cómo dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Gloria sea al Señor. Dice otra cosa sobre los justos. Dice, hermanos, que Dios, Romanos capítulo 3 y versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nos hacemos justos por la fe. ¿Y cuánto hay que pagar, hermanos, para hacerse justo? Nada, porque dice que somos justificados gratuitamente, sin necesidad de obras. Si tuviéramos que hacer obras, entonces ya no es gratis. Amén. Y la promesa de Dios, hermanos, al decir gratuitamente, no es como las compañías telefónicas, como los supermercados, que le dicen, mire, esto es gratis, pero se lo están cobrando por otro lado, hermano. Plan llamadas ilimitadas gratis, pero se las están cobrando por otro lado. El Señor no es así, hermanos. Nos justifica gratuitamente. Dice, hermanos, y ya con esto casi termino, porque Dios es uno y Él justifica por la fe a los judíos y por la fe a los que no son judíos. Romanos capítulo 3, versículo 30. Y así podría seguir, hermanos. Así podría seguir. Demostrando que la salvación, la justificación, la vida eterna y el perdón de los pecados, que es lo mismo, no es a base de las buenas obras.
Tercera y última conclusión, hermanos. El juicio de los gentiles nos recuerda de manera enérgica que Cristo y su pueblo somos uno. Lo que afecta, hermanos, al pueblo de Cristo le afecta a Él. Tenemos una gran posibilidad de mostrar bondad para con Él, mostrándosela a los que Él llama mis pequeños hermanos. En ese momento de la tribulación se refiere a los judíos que predicarán, pero también actualmente a los creyentes, a aquellos que le aman. Gloria sea al Señor. Vamos a despedir esta transmisión agradeciendo a todos los que nos han dado el favor de su atención. Y a ustedes, hermanos, que están aquí presencialmente, les agradecemos también por hacerse presentes en el día de hoy. Su presencia nos es de mucha bendición. No se imaginan, hermanos, el gozo que nos causa verles aquí físicamente. Dios les bendiga. Amén.